Muy bien, señoras y señores. Estamos el día miércoles, estamos haciendo el estudio de Efesios. Estamos en el incremento número 619, enero 15. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo, para poder entender la información espiritual. La palabra de Dios tiene la porción espiritual que es para sus hijos, pero esa se adquiere a través del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que pasar por ese proceso. Nosotros somos familia real, estamos acercándonos a nuestro Padre para estudiar la palabra, la mente de Cristo, y eso es lo que Él requiere. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la palabra de Dios, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosísima palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con toda esta información, Señor nuestro, y que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, aquí en la próxima diapositiva tienen ustedes a Efesios 2:15, que nos dice: aboliendo en su carne la amistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Cuando habla de los dos, está hablando del pueblo judío, del pueblo gentil. Y estamos hablando de la enemistad que existía por la ley mosaica. La ley mosaica mata. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mata en el sentido de que te demuestra que tú eres un pecador y tú has tronado, básicamente. Ahí nadie se escapa de la ley mosaica porque tiene las normas y los principios perfectos de Dios, y nosotros somos sus criaturas que no alcanzamos estas cosas. Es más, nadie pudo, a pesar de ser sumamente religiosos, no pudieron. Nadie puede con la ley. Solamente el Señor Jesucristo, que sí tenía las normas y principios de Dios. Entonces, de aquí nos lanzamos, de esta plataforma de la ley, nos lanzamos a ver la ley mosaica y la dispensación de la unión hipostática. Y de acuerdo con nuestro estudio nos dimos cuenta que primero Jesús estaba hablando con el pueblo de Israel de su época. Eso es algo muy interesante, y lo que le estaba ofreciendo a ese pueblo era el reino, porque nos fuimos, y recuerdan, a través de Mateo para explicarles la última porción de la dispensación de la unión hipostática, que era cuando nuestro Señor Jesucristo vivía. Esa es la unión hipostática. Y Él vino a los suyos, y los suyos lo rechazaron. Los suyos son los judíos. Él nació de familia judía, en un pueblo judío, en la época de los judíos. Y la otra dispensación, que es la edad de la iglesia, no comienza sino hasta después de su muerte y posteriormente en el día de Pentecostés. Pente quiere decir 50, después de los 50 días que correspondía a una de las fiestas sagradas. Entonces, desde los capítulos 5:17 al 7:12, en Mateo, Jesús está explicando y describiendo el tipo de rectitud experimental. Ya yo les he hablado a ustedes acerca de esta rectitud experimental. Eso significa que en nuestra experiencia, en nuestro caminar, ya como cristianos, o sea, el primer paso que tomamos fue creímos en el Mesías, creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Redentor y nuestro Salvador. Ahora entramos en la segunda fase, donde nosotros comenzamos a experimentar nuestra vida cristiana. Esa es la parte experimental. Y en ese proceso es que nosotros comenzamos a canjear el punto de vista humano que hemos adquirido del mundo otra vez antes de llegar a Cristo, y la nueva información que tenemos de la palabra de Dios. Entonces, esa es la parte experimental de nuestra separación. ¿Qué quiere decir separación? Santificación. Entonces nosotros ya fuimos santificados o separados para el reino de Dios la primera vez, en la primera fase, cuando creímos en Él. Ahora, como familia real, tenemos en la segunda fase la santificación experimental. O sea que nosotros, por nuestro propio libre albedrío, venimos, conocemos la palabra de Dios, y esa información va entrando en nuestro cerebro, en nuestro corazón, y va cambiando nuestra manera de ver las cosas. Ese es el proceso que nosotros recibimos bajo la inculcación de la palabra de Dios. Inculcar que es repetir, repetir, repetir hasta que se grabe en ti y pasa a ser parte tuyo. Y lo que te permite hacer es que tú ahora, la información que tienes del mundo, la comparas en tu corazón, en tu mente, con la que te da la palabra de Dios, y comienzas a descartar la información que recibiste del mundo como inválida, como fraudulenta. Cuando la comparas con Dios, te das cuenta que no, eso es una mentira, eso no es verdad, eso no concuerda con la palabra de Dios. Entonces, lo que comienza a hacer Dios es que te comienza a separar del mundo hacia Él. Ese es el proceso de santificación experimental. Entonces, Él está hablando el tipo de rectitud experimental, o sea, no la rectitud imputada en la primera fase, sino el tipo de vida que debe caracterizar a aquellos que heredan el reino. Entonces, ahora estamos hablando de heredar al reino.
Y nosotros sabemos que a medida que tú vas creciendo espiritualmente, tú mismo comienzas a separarte de las cosas del mundo porque la ves como inválidas. O sea, en realidad, ¿verdad?, no te dan nada que vale la pena. Y tú ves al Señor y tú quieres acercarte al Señor. Entonces, ese principio de que Él está hablando acerca de caracterizar a aquellos que heredan el reino es lo que les está hablando. Este principio entonces debe de aplicar tanto al judío, bajo la ley mosaica, durante el tiempo en el cual Cristo vivió, y también ahora en la dispensación de la iglesia, que es la administración divina de la historia en la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Entonces puede que juguemos diferentes papeles o responsabilidades pues, en el reino venidero, pero estos principios deben aplicar igualmente a los dos rebaños de Dios. Dios tiene dos rebaños, el pueblo judío y el pueblo gentil de la iglesia. Entonces, en el capítulo 7 de Mateo, del 3 al 27, es donde Jesús les da varias advertencias a sus discípulos, y lo que podemos ver en esta sección es que la rectitud que está siendo definida por el Señor es algo completamente diferente a la rectitud que está siendo enseñada por los escribas y los fariseos. Entonces, Él está enseñando al pueblo que ellos han estado escuchando información de estos líderes religiosos que no es fidedigna, que no es la verdadera información que ellos deben tener, que la verdadera información que ellos deben tener es esta. Entonces, la vida recta descrita por los escribas y fariseos era una actitud de moralidad intensa, pero no era una realidad, pero era una realidad externa nada más. Internamente no tenían que hacer nada, pero por fuera tenían que tener la fachada de esa sinceridad que ellos buscaban del pueblo. Entonces, con ellos no tenía que haber una transformación o cambio interno, que es lo primero que nos pide Dios a nosotros en la separación, ¿verdad? Con ellos no tenía que haber una transformación o cambio interno, simplemente era una presentación externa, una fachada que se ha enfocado solamente en hacer aquello que tenía que ver con ciertos rituales, y si hacían esas cosas estaban bien. Muy parecido a lo que sucede con la iglesia católica, pues que por fuera tú vas en los domingos, haces ciertas cosas, y si tú haces ciertas cosas y guardas ciertos días y entras por la iglesia y te mojas las manos en la capilla y te das y te perfinas y vas al frente y te pones entonces tú estás bien, es una persona, según ellos, piadosa. ¿Okay? Pero la persona que hace eso quizás no conoce a Dios para nada y no tiene esa relación íntima con el Señor, que es lo que espera Dios de nosotros. Entonces, es lo mismo que había aquí. En otras palabras, no había un cambio espiritual interno, no había una devoción real a Dios, simplemente es un asunto de una fachada. Y Jesús está hablando que va a ser un tipo de rectitud que nosotros llamamos la rectitud experimental. Eso es lo que nosotros tenemos, el cambio experimental en nuestra vida. Y notamos que el plan de Dios tiene 3 fases, y en eso culminamos la semana pasada. Y de ahí nosotros salimos para postular esto de la palabra salvar. Es utilizada en relación con cada una de las 3 fases que yo les he presentado en el pizarrón con los círculos. La primera fase, la salvación; la segunda fase, la vida cristiana; y la tercera fase, la vida eterna. Entonces, estas 3 fases, o sea que siempre tenemos que mirar el contexto para ver de que estamos siendo salvados. Porque siempre que habla de salvar, no está hablando de salvar tu vida, puede hablar de salvarte del poder del pecado aquí en el mundo, o de la presencia del pecado en la tercera fase, o del poder del pecado en la primera fase. Entonces, les puse esta diapositiva con las 3 fases, que la tienen ahí en la pantalla. En la primera fase somos salvados de la pena del pecado, que es muerte, ¿verdad? Y encontramos frases tales como nosotros fuimos salvados. Y como ustedes pueden ver, ahí la frase está en el pasado. Usa el pretérito pasado, pues. Y segundo, pero en la segunda fase nosotros somos salvados del poder del pecado, y ahí habla acerca de que nosotros estamos siendo salvados. En el gerundio, ¿verdad? Estamos siendo salvados. Y somos salvados cuando nosotros subimos a esa esfera divina de poder después de nuestra confesión y nos mantenemos ahí. No podemos mantenernos ahí mucho tiempo porque nosotros somos pecadores, pero ya tenemos entonces cómo regresar a ese lugar, que es a través de la confesión de nuestros pecados. Entonces, y en el futuro nosotros vamos a ser salvados de la presencia del pecado, y aquí vemos la palabra de nosotros seremos salvados. ¿Se dan cuenta? Que aquí está el pasado, el presente y el futuro. Y la misma palabra, el mismo verbo es salvar, pero está hablando de 3 cosas diferentes. Entonces, en Mateo, al igual que en Romanos, el grupo de palabras salvar siempre se refiere a la segunda fase. Entonces, ellos se especializan en estos libros de Mateo y de Romanos, utilizando la palabra salvar para hablar de la segunda fase, que es la vida del cristiano.
Antes no éramos cristianos, pero hemos pasado a novedad de vida, una nueva vida a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, siempre se refiere a la vida espiritual, en otras palabras. Es un asunto importante porque nos permite saber lo que está diciendo. ¿Okay? Nos podemos ubicar en el mensaje. En los evangelios, lo que Jesús enseña acerca del discipulado, entonces, no está en conflicto con lo que Pablo enseña acerca de la salvación, que es un regalo de Dios. O sea, la salvación siempre es un regalo de Dios. Ahora, la producción que nosotros tenemos no es incompatible con la gracia, porque la producción que vale ante el tribunal de Cristo es la espiritual. Y eso se logra en la plenitud del Espíritu Santo. Y se logra a través del conocimiento de la palabra de Dios. O sea, una vez que tú lo comiences a conocer, te vas a poner a su disposición. Así de simple. Él es tu Señor, tú lo amas, tú quieres hacer su voluntad. Entonces ahora tienes la oportunidad de hacerlo porque lo amas. Ya sabes que en Él tú tienes la certeza absoluta de que Él es tu Salvador, que Él es el Creador, que Él hizo todas las cosas, que tiene un plan para tu vida y que con Él, no, si tú lo sigues a Él, siempre vas a tener bendición. No hay un momento en tu vida que no vas a tener bendición. ¿Okay? Así de simple. Y tú lo vas a ver, no es porque te lo diga el pastor, pero si tú en verdad tienes esa relación íntima con el Señor, comienzas a ver cosas que Dios provee para tu vida que son extraordinarias. Que Él es el único que los puede hacer. Primero, que te da salud para trabajar, te da el entendimiento para ver las cosas en el momento adecuado, te da para escoger con su palabra, para que tu escogencia sea una escogencia que vale la pena y que tiene frutos. O sea, todas esas cosas vienen como consecuencia de ese acercamiento espiritual con nuestro Padre, que es Dios. Entonces, en los evangelios, lo que Jesús enseña acerca del discipulado no está en conflicto con lo que Pablo enseña acerca de la salvación, que es un regalo de Dios. Pues bien, entonces, ahora voy a proseguir con Mateo. Toda esta información, yo se las di por las preguntas que me hicieron acerca de Mateo, que es un poquito difícil. Está diciendo, bueno, ahí nadie puede entrar porque si no haces eso, no es. Pero él está describiendo la vida que debe de tener la persona que va a heredar. No que va a ganar la vida eterna, porque ya la tiene, sino que el proceso que debe pasar la persona para que esa persona tenga esos grandes beneficios que Dios le da en la segunda herencia. Entonces, ahora sí, vamos a Mateo 3:19. Mateo 3:19, seguimos y dice, no se acumulen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y la herradumbre destruye. La herradumbre viene siendo como el óxido en el hierro. Y donde los ladrones penetran y roban. O sea, muy bien eso, porque tú puedes tener mucha riqueza, pero entra un ladrón y te las quita. Dice, no, pero yo tengo caja fuerte y a mí no me van a quitar el dinero porque está encerrado. Sí, entra el ladrón con una pistola y te la pone en las 100 y tú le vas a dejar los 200, no solamente los 100, sino le vas a dejar todo lo que tienes y le vas a abrir la caja fuerte, me explico. O sea que aquí se lo puede llevar la persona. En el versículo 20 dice, sino acumúlense tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herradumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Okay? Ahora nosotros atesoramos oro, plata y piedra preciosa cuando oímos la palabra de Dios. Nos estamos enriqueciendo. Eso nos lo llevamos con nosotros, señoras y señores. Ese es el dinero del reino. Entonces, después dice en el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Okay? Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Yo tengo una perrita que es ciega y ella no ve, o sea, ella da vueltas y vueltas porque no ve ni papas, ni oye ya, ni huele, o sea que ya... pero yo lo que les estoy diciendo es que no puedes ver, está oscuro. Si tú cierras ojos, todo está oscuro, tú no puedes ver nada, es pura imaginación. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se pegará al uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Recuerden, la palabra riquezas en el griego es mamón. ¿Okay? Entonces, por eso les digo, no se preocupen por sus vidas, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que ropa? Miren a las aves del cielo, dice en el versículo 26, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y después dice, ¿y por la ropa? ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios
viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana está echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Cuando habla hombres de poca fe, está diciendo, es más, les voy a hacer un círculo aquí, que estamos familiarizados con él, para que ustedes sepan lo que él está diciendo. No es tu fe la que él está hablando, ¿ok? Aquí está el círculo, aquí está la cabeza, aquí están los oídos, aquí viene la fe, y aquí esta persona ha pasado por el proceso de que la fe penetre su corazón. Pero si toda la fe que tiene y todo lo demás que tiene es X, entonces ¿este es un hombre de mucha o de poca fe? Es un hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque este hombre está hablando de la palabra de Dios en su corazón. No se ha alimentado con la palabra de poca fe. Cuando este hombre toma decisión, si esto representa el 10% de su conocimiento y la X representa el 90% de lo que él sabe, cuando él toma decisiones, ¿qué porcentaje va a utilizar del mundo? El 90%. O sea que va a cometer errores, porque si tú estás en el mundo y buscando las cosas de este mundo, vas a cometer errores de este mundo. Entonces él le dice, hombres de poca fe, o sea, no han llegado a conocer a su Señor como lo deben conocer. Entonces, o sea que ahí les puse yo de poco conocimiento bíblico. Y después dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas que vuestro Padre Celestial, está hablando con sus discípulos, o sea que creyentes y salvos, ¿verdad? Él está hablando aquí con gente salva, no está hablando con personas que no son salvas. Sabe que necesitan todas estas cosas. Así como Dios supo que nosotros éramos pecadores y proveyó la salvación para nosotros a través del Señor Jesucristo, así sabe todas estas cosas. No te preocupes, Él dice, trabaja, yo te voy a abrir las puertas y tú vas a pasar por esa puerta. Y si te cierro una puerta es porque no te convenía. Te voy a abrir otra, por donde puedes pasar. ¿Qué pasa con las ovejas? Las ovejas, las personas que cuidan las ovejas, las pasan por estos corredores y cierran una puerta para que se vayan para allá. Y llegan allá y cierran esta puerta para que se vayan para allá. O sea, lo que no le conviene a nosotros, ya nuestro Padre Celestial lo ha previsto y tiene todo para nosotros. O sea que aquí está hablando con los discípulos, o sea, con creyentes salvos. Vuestro Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas. Y después dice, pero busquen primero su reino, el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, y su justicia, que es la justicia de Dios en nosotros, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Okay? Ahora, ¿tú crees en el Señor o no crees en el Señor? El problema es que si tú vas, por ejemplo, a una iglesia donde no enseñan la palabra de Dios, te dicen todas estas cosas y tú no crees, bueno, todas, solamente es un dicho, ¿verdad? Es un dicho porque ahí te dicen todas. Pero cuando tú llegas a conocer al Señor y sabes quién es Él, y si Él te dice, y su palabra es inerrable, ¿verdad? Y te dice, infalible, entonces eso es lo que te está diciendo todo. Tú vas a tener ciertos deseos en tu corazón que Él va a cumplir por ti. Porque Él es tu Padre que sabe que lo amas y Él quiere proveerte, mientras que a ti te hagan beneficio. Entonces en el versículo 34 dice, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. No estés pensando en los problemas que vas a tener en 3 semanas aquí. ¿Okay? Eso es lo que pasa con el hombre y eso lo ofusca. Porque tú estás utilizando tu computadora para pensar en cosas que todavía no han pasado. Entonces, ¿cómo vas a resolverlos de ahora si estás engranado allá en el otro lado? ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama preocupación. Estás ocupado previamente con cosas que todavía no han sucedido. Entonces te formas un problema tremendo. Estás preocupado. Entonces, si viene una persona que está haciendo, estoy ocupado. ¿Con qué? Estoy preocupado. ¿Con qué? Con lo que viene en el futuro, porque no sé lo que va a venir. Entonces, sí. O sea, que y Dios te está diciendo, no hagas eso, porque tú estás conmigo, yo te voy a proveer. Yo soy el Señor tu Dios. Y si no te provee, entonces no es Dios. Él va a proveer todas tus necesidades. Entonces, cada día tiene sus propios problemas. Y después el capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzgan serán juzgados. Y con la medida con que midan se les medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Ahora, esto se está refiriendo a todas las personas que existen en la faz de la tierra.
Porque cuando nosotros comenzamos a ver, no, mira lo que hiciste, ay, fulano de tal está haciendo eso y está haciendo aquello. Espérate, no hagas eso, porque ese es hijo de Dios, hija de Dios, es sacerdote de Dios Altísimo y tú no te tienes por qué meter en la vida de esa persona. Primero mira la viga que tú tienes en tu ojo, que te olvidaste de ella por estar preocupado con lo que hace la otra. O sea, de nuevo vuelves al mismo error. Y él dice, no lo hagas, no necesitas hacerlo. Pues no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. O ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo? Déjame ayudar con tu problema, ¿verdad? Cuando la viga que está en tu ojo es enorme. Hipócrita. Fíjate que la palabra de Dios no usa palabras que son políticamente correctas. Que dicen, no, que la Biblia no dice nada. No, hipócrita. ¿Okay? O sea, si te dicen hipócrita, no te está dando un elogio, ¿verdad? Es una palabra que te dice que tú dices una cosa y tienes otra y haces otra. Saca primero la viga de tu ojo. Eso es la confesión de nuestros propios pecados. Ya está. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos una relación privada con el Señor y nadie se puede meter con esa relación. Aquí, si nosotros estamos agradando a nuestro Padre, nosotros estamos bien con todo, porque eso es lo que Él dice. Entonces, y no tienes necesidad de ir a hablar a una persona que ha sido propuesta por una religión para que te arrodilles y le digas Padre pecado. ¿Okay? O sea, no, eso no funciona. ¿Sí me explico? Está como el señor este padre de una iglesia que le dice al amigo que era rabino, ven y siéntate aquí para que veas cómo hacemos las cosas, porque vamos a ir de vacaciones y quiero que te quedes aquí, que absuelvas a las personas. Y viene y se sienta, se arrolla una mujer enfrente del padre. ¿Sabe que hay una telita ahí que no se puede ver? A ver, hija mía, ¿qué dice? Bueno, padre, vengo a confesarme, he cometido adulterio 3 veces. Bueno, le dice el padre, bueno, 3 Ave María, un Padre Nuestro, pon $20 en la caja de contribuciones y tus pecados serán perdonados. Total, y viene la otra con el mismo problema y el mismo lío y le dice lo mismo. Y el rabino le dijo, bueno, no, tranquilo, ya yo tengo esto, tú vete tranquilo a tus vacaciones porque ya yo sé de qué se trata. Total, que se va el señor y se quedó el rabino ahí atrás y viene la señora y se pone, Padre, pecado he cometido adulterio 2 veces. El rabino le dice, hija mía, ve y comete una vez más porque tenemos un especial 3 por $20. o sea que la persona que lo hace lo va a seguir haciendo y eso no tiene que ver nada. Nosotros no nos confesamos con personas de este mundo, no, porque esos son iguales que nosotros. Tú te confiesas con Dios, que con Él sí vas a tener cuentas listas, porque si Él te dice no lo hagas y tú lo haces, ojo, porque es entre tú y Él, ¿sí me explico? Pero no es un asunto de que vas a que alguien te absuelva, porque ahí lo que hay es una cantidad de cosas que no vienen al tanto, pues. Entonces, y utilizan la confesión a veces para, imagínense la cantidad de información que pueden devengar a una persona, son mejores que Google, porque tú en Google con el teléfono saben toda la información tuya. Si tú lo tienes prendido y tienes la televisión puesta, o sea, la cámara, ellos saben todo lo que estás haciendo. Sabes cuando vas al baño, cuando sales del baño, sabes los ruidos que haces, o sea, todo lo que tú haces, ellos lo saben, lo están escuchando. ¿Okay? Y cuando ellos quieran ponerlo, ping, lo ponen. O sea, que tienen todo el dossier de tu vida. O sea, que no, es algo que es muy interesante. Total, que ellos siempre han utilizado eso para ponerle presión a las personas. Sacan información y lo pueden utilizar en contra de la persona. De nuevo, ahí el monaguillo que se sienta a confesar y el padre le dice, hijo mío, ¿tú sabes quién se está robando el vino de la iglesia? Y le dice, padre, no se oye nada. ¿Quién se está robando el vino de la iglesia? Padre, mire, si usted no me cree, pase usted para este lado, yo paso para otro lado, porque vea que no se oye nada de este lado. Órale, se dan la vuelta y tú le dices, padre, ¿quién se está acostando con mi mujer? Tienes razón, hijo mío, no se oye nada. O sea, aquí todo el mundo hace. ¿Sí? ¿Sí? La gente cree que no, pero todo el mundo hace. Todo el mundo peca. No hay uno que no sea pecador, es lo que les estoy diciendo. ¿Okay? Es chistoso, pero no hay un ser humano que te pueda absolver. Porque, ¿saben lo que está pasando con el Señor que está adentro? Que está viéndole la mota del ojo al hermano, básicamente. Y él tiene una viga impresionante. ¿Okay? Pero está juzgando al hermano. Porque el hermano lo han entrenado pues religiosamente a hacer eso. Nosotros nos confesamos con nuestro Padre Celestial que es absolutamente perfecto, no con un hombre que es imperfecto. ¿Okay? Entonces, y después le digo un par de chistes porque sé que quizás se van a recordar más del chiste que de lo que le estoy diciendo, pero la realidad es que esto es, el ser humano es pecador.
El ser humano comete pecados. Nosotros somos expertos en cometer pecados y lo que sucede con el pecado es que nos separa del crecimiento espiritual y del acercamiento que tenemos con Dios. ¿Okay? A nosotros nos interesa estar confesados y seguir conociendo la palabra, seguir conociendo la palabra, seguir conociendo la palabra para crecer. Entonces, dice el versículo 8 de capítulo 7, dice, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, fíjense que está hablando con los seres humanos, no hay uno bueno. Por un lado la palabra dice, no hay uno bueno. Después dice, siendo malos. ¿Ok? Entonces, porque nosotros sin Dios no valemos nada. Entonces, pues ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Su Padre celestial, ese es nuestro Padre. Tú le puedes pedir a tu Padre, tienes una relación íntima con tu Padre. Lo que les quiero decir es que a medida que tú creces espiritualmente, vas teniendo una relación cada vez más íntima con tu Padre. Tú vas a amar a tu Señor y tu Señor te va a amar a ti y eso es algo extraordinario. Por eso, pues, cuando quieran que les hagan cuanto quieran que les hagan los hombres, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Puede hacer un paro aquí un momentito. Ray, I want to ask you a big favor. What's that? If you can. I don't know if you can. We have 4 children back there, her daughters, and they're by themselves. Maybe they need the word. Okay. You think you can give them? They speak English perfectly. All right. Okay? All right. That would be great. My daughter is going to take over next week. Okay. Entonces, este es un señor que conoce la palabra de Dios perfectamente bien. O sea, que es una persona que yo creo que ellas se alimenten también, porque la relación de ellos es igual a la de nosotros con Dios. Cada quien tiene su propia relación con Dios. Entonces, por eso, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda del que lleva a la perdición. Cuando habla de perdición, no está hablando de la perdición de la salvación. La perdición es que tú vas a perder todas las riquezas que Dios tiene preparadas para ti. Ya Dios las preparó de antemano para que tú anduvieras en ella. Él te quiere bendecir porque es su Padre. ¿Qué padre hay que no quiere bendecir a sus hijos? Aquí te lo acaba de decir. Todos nosotros, lo que está a nuestro alcance para dar a nuestros hijos, nosotros se lo vamos a dar. Es más, nos quitamos de la boca para darle a ellos porque ellos son nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial quiere bendecirnos a nosotros de esa manera? Entonces, muchos son los que entran por ella. Dice, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. ¿Por qué habla de la puerta que lleva a la vida? Porque Jesucristo dice, yo soy la puerta. ¿Ok? Y cuando yo le dibujo este muñequito aquí, ¿verdad? Esta es la primera fase en el plan de Satanás, la fase número 1, que tiene que ver con nuestro nacimiento en el sistema cósmico de Satanás. Nosotros nacimos esclavos del pecado. Entonces, cada puntito de esto representa una persona, alma y cuerpo. Aquí no puede salir de este mercado de esclavos, como quien dice, porque está guardado herméticamente por la ley mosaica. O sea que por tu propio comportamiento no puedes salir de ahí, porque nadie puede cumplir la ley, porque es demasiado. Pero aquí adentro hay una puerta invisible. Yo soy la puerta, dice el Señor. Y no está lejos. El que cree en mí, por esta puerta sale del sistema cósmico y llega aquí arriba y ahora nace espiritualmente. Y ahora esta persona en Cristo tiene alma, cuerpo y espíritu. Ha nacido espiritualmente. Entonces, esa es la entrada. Yo soy la puerta. Por eso dice, ancha, aquí está diciendo, senda lleva la pocos son los que habían, en el versículo 13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Sí, o sea, el mundo, uno sigue las cosas de la carne y vas a entrar ahí como el pelotón de todas las personas que entran, porque nosotros somos como ovejas. Te dicen, para aquí, o sea, todos juntos para entrar al mismo lugar. Porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Okay? Lo único que quieren es sacar su beneficio propio
y utilizan a las personas que están necesitadas del conocimiento divino para sacarles la lana, básicamente. Ellos son los que se encargan de eso y que le den regalos y que los traten muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, claro está, esa es la necesidad que tiene el ser humano. Esas son las religiones. La religión siempre está buscando está perfilando a la persona para ver cómo hace para sacarle el dinero, porque a ellos les interesa el mundo y no les interesa las cosas de Dios. Entonces, por eso dice en el versículo 16, ¿verdad? Ahí no dice eso, aquí en el versículo 16, por sus frutos los conocerán, dice la palabra de Dios. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Así todo árbol bueno da frutos buenos. O sea, el árbol de naranjas. Cuando naranjas, ¿verdad? Cuando toronjas y cuando peras. Pero el árbol malo da frutos malos. Hay árboles que dan frutos malos que no se pueden comer. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, sí, porque no sirve. O sea, nosotros mismos nos encargamos de echar estos árboles al fuego, porque ¿para qué lo vamos a tener? Cuando dice de malo, a lo mejor es hasta venenoso y puedes causar problemas. Entonces, en el versículo 20 dice, así que por sus frutos los conocerán. Después de describir a los falsos pastores, les dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Okay? Estas personas utilizaban el nombre del Mesías para devengar sus propias ganancias. Pero, ¿quién hace la voluntad del Padre que está en el cielo? Sí, y porque aquí está hablando de nosotros, ¿verdad? No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Sí, creer en el Señor Jesucristo primero. Que me conozcan a mí, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien he enviado. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, muchas personas se meten, no creen en el Señor, pero se meten a pastores, porque ellos son negociantes y ven. Ahí le van a decir a esas mega iglesias grandísimas, solamente lo que tienen que hacer es hablar la palabra bonita, ¿verdad? Aunque ellos no la crean. Ahora, lo que no saben es que la palabra de Dios no llega vacía. O sea, la palabra de Dios no llega vacía, pero ellos lo dicen sin estar en la plenitud del Espíritu Santo, sino palabras para que la gente, para ablandar a la gente para que caiga. Utilizan mucho la emoción para que la persona caiga con el dinero. Ellos han leído la Biblia y saben que, por ejemplo, Malaquías, si no das el 10%, le estás robando a Dios. Entonces, inmediatamente dice, tremendo negocio que es este. Un hombre negociante que no conoce a Dios, tremendo negocio, 10%, y pone a calcular que tengo, 2,000 personas, promedio de $30,000. Hay personas que ganan 200, 300, 400. Un médico gana 400, 500, 600 mil dólares, ¿verdad? Una persona que trabaja puede ganar 20,000 al año. Pero por medio, ponle tú 30,000, 40,000 dólares. Pues pones, vamos a decir que sean 300 personas. 3 por 4, 12. ¿Cuánto es 3 por 4, 12? 1.2 millones de dólares. ¿Y cuánto es el 10% de 1.2 millones de dólares? 120,000 dólares. Lo único que tengo que hacer es leer este libro, ir a la iglesia, hablar, moverles el corazón y decirles que si no le dan el 10% están robando a Dios. ¡Tremendo negocio! ¡Tremendo negocio! No tengo que hacer tantas cosas. Imagínense, solamente tengo que ir a predicar, y generalmente una vez a la semana. Predican el domingo. Ya está. Y el miércoles vamos a hacer estudios bíblicos. El estudio bíblico es que se reúnen la gente y se sientan en una mesa y vamos a leer el versículo tal del capítulo tal. A ver, fulano, tú léelo. Queda muy bien ese. Entonces termina de leer. ¿Y ahora qué opinas tú? Bueno, yo opino que... ¿Y tú qué opinas? Ajá, bueno, y se comienzan a platicar de cosas que nadie es teólogo ahí. Cada quien tiene su propia opinión. Pero ahí se la pasa una hora dando opiniones acerca de algo que no saben nada, sino que les parece que es así, ¿no? Porque yo oí otro versículo que decía esto y total nadie les explica nada. Entonces, esas son las clases de Biblia, ¿okay? Pero entonces, y después muchas personas hacen estas células. No, vamos a hacer células en cada casa, vamos a hacer vita y le vamos a hablar de esto. El que está orquestando el asunto puede ser posible que no sea creyente, ¿okay? Ahora, hay muchos que sí lo leen y creen, pero hay muchos que no. Entonces esa gente la trae a la iglesia los domingos. Y ahora viene el lavado de cerebro, que si tú no le das al 10%, le estás robando a Dios. Entonces ya entró la persona, ya cree en el Señor, entonces ahí dice en el libro Malaquías, pero no saben otros libros de la Biblia. 2 Corintios 9:6, no, eso no lo dice para nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tremendo negocio. Es un negocio. Pónganse a pensar eso, el negocio que es.
Eso si tienes 300 personas. Entonces, ¿qué hace esa iglesia? ¿Qué es lo que busca? Miembros. Muchos miembros. Si tienes 1000, 40%, 4 millones, $400,000 al año. ¡Wow! Tremendo negocio. ¿Se dan cuenta? Bueno, no es que todos estén haciendo esto, pero ustedes pueden ver que el incrédulo, el que ve, por ejemplo, la televisión y oye esto, dice, no, aquí están estos pobres idiotas, los están robando. Y después creen que esa es la religión. Entonces no vienen a la iglesia, básicamente. Pues bien, entonces, ¿qué dicen? Entonces, en el versículo 21, después de describir a los falsos profetas, les dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas personas utilizaban el nombre del Mesías para devengar sus propias ganancias, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ustedes no han visto la televisión con los milagros que hacen. Los milagros de la televisión ya no son milagros porque ocurren cada semana. Cada semana te van a hacer un milagro de algún tipo. Y las personas ignorantes van allá y dicen, wow, yo voy. Pero depende de tu fe. Si tu fe es chiquita, sí, pero si tu fe es grande, entonces sí puede que te suceda. ¿Se dan cuenta? Entonces, y muchas personas, o sea que yo lo que les digo es que hay que abrir los ojos. Desafortunadamente existen personas de esta índole, pero, o sea, lo que le dan es mal nombre a la palabra de Dios. El versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declaré, jamás los conocí, aparten de sí los que practican la iniquidad. Por tanto, en el versículo 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Okay? No es Pedro la roca. ¿Okay? Porque hay cierta doctrina que dicen que la roca es Cristo, pero que la roca es Pedro, pero no es Pedro la roca, aquí la roca es Cristo, y de él se habló en el Antiguo Testamento, y siempre que hablaban en el Antiguo Testamento hablaba del Mesías. ¿Okay? Entonces, eso no cambia en el Nuevo Testamento. Y él está hablando al pueblo judío y ellos sabían de qué estaba hablando. ¿Okay? Todavía, cuando él dice edificar sobre la roca, que de paso fue, cuando se edifica el templo, se edifica sobre una roca enorme. Eso hicieron para una estabilidad increíble, para que se mantuviera. Entonces, dice, y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone por práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó de decir esta palabra, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como uno de los escribas. ¿Okay? Entonces ustedes pueden ver ahí algo que es sumamente interesante. Ciertas cosas, entonces aquí declaradas, ¿verdad?, por el Señor en la ley mosaica, son repetidas en las epístolas. Y por eso son parte pues del plan protocolar de Dios. Nosotros somos familia real, tenemos el plan protocolar para la familia real y por eso son partes de este plan extraordinario que Dios ha preparado. A menos de que un principio del Sermón de la Montaña, porque esto es el Sermón de la Montaña que les he leído, sea declarado de nuevo en las epístolas, no es parte de la vida cristiana espiritual. O sea que hay ciertas partes que son declaradas para nosotros. Por ejemplo, en Efesios 2:15, que ahora estamos viendo, dice, aboliendo en su carne, entonces, regresando pues a nuestro estudio, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces ya vimos la palabra entolen, ahí pueden ver la palabra entolen que está subrayada, ahí tienen la flechita, ¿verdad? Sí la pueden ver, entolen, entolón, en dogmasin. Entonces estos son los que él está hablando. La palabra, los mandamientos ordenados en mandamientos, expresados en ordenanzas. Entonces, fíjense lo que ocurre aquí. Existen dos categorías de barrera que esto removió. Cuando él dice que remueve la barrera, primero, que todo lo que Jesucristo logró en la cruz para toda la raza humana en la reconciliación. Reconciliación quiere decir que él reconcilia al hombre con Dios. El hombre estaba separado de Dios por sus pecados, pero ahora viene el Señor Jesucristo y a través de la fe en Él remueve la barrera y nosotros recibimos la rectitud imputada de Dios, que es su justicia.
Y segundo, lo que Cristo proveyó en la cruz para los creyentes en la reconciliación. O sea que ya hemos visto los 7 elementos de la barrera. Yo se los he explicado a ustedes con mucho detalle. Y si no lo saben, pues tienen que regresar a ver Efesios, porque ahí está este asunto de la barrera. Y cómo han sido removidos. Pues todos los elementos de la barrera fueron removidos por el Señor Jesucristo en la cruz. Y también vimos la estructura de la barrera, que es explicada a través de los conceptos de la ley mosaica. Y eso se nos da pues con la parte que dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Estas ordenanzas le enseñaban al pueblo de Dios qué era lo que necesitaban saber para tener la libertad. ¿Okay? Pero como ustedes pueden saber, esta fue distorsionada para hacer una vida espiritual. Pero tú no puedes tener una vida espiritual simplemente guardando la ley. Para ser espiritual tienes que creer en el Mesías. Y este grupo de personas que hablan del Señor, no hablaban los fariseos del Señor, pero no conocían al Señor. Él está hablando, ustedes dicen Señor, Señor, pero no me conocen. Está hablando los fariseos. Los fariseos, Señor, en el nombre del Señor les predicamos esto y que el Señor dijo eso, Adonai Elohim, Adonai Javi. Te decían todas esas cosas. ¿Pero qué? Negaban al Mesías. Es más, ellos mandaron matar al Mesías. Entonces, ellos le dirán, pero Señor, Señor, yo saqué demonios en tu nombre, dice esto en tu nombre. Pues, ¿qué hiciste? Si tú me negaste a mí que estoy en tu presencia, a mí me negaste. Entonces, ¿cómo me vas a decir? Yo le voy a decir, apártense de mí, ¿okay? Porque ustedes no me conocieron a mí. Simplemente tenían un sistema. El sistema de poder adquirido por el Sanedrín era impresionante. En ellos se ubicaba todo el poder religioso, que el pueblo de Israel pues, fue entrenado religiosamente. Y segundo, todo el poder político. O sea, tenían el poder político y el poder religioso. Todo centrado en un grupo de personas. Imagínense ustedes qué tipo de poder ejercían estas personas. Enorme, enorme. Pero desafortunadamente pues ellos se alejaron tanto del Señor que no lo conocieron. Ahí estuvo en la presencia de ellos y lo descartaron. Incluso lo odiaban tanto por la arrogancia tan enorme que tenían que lo mandaron a crucificar. Porque él los desenmascaraba. ¿Okay? Hipócritas. Esa es una de las palabras preferidas de nuestro Señor Jesucristo con los fariseos. Hipócritas. ¿Okay? Pues bien, la religión es la carta mayor de Satanás, señoras y señores. Nosotros no somos religiosos, nosotros tenemos una relación íntima con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo nuestro es una relación, no religión. Con eso los dejo en la mente, pues, y así terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo, pues, nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas tan interesantes y tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos todas las cosas que estamos estudiando y que estamos aprendiendo, sean en nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.